Bienvenido, bienvenida a este espacio donde analizamos y hacemos una interpretación de las noticias más relevantes del mundo presentadas por The Economist en el ámbito económico-social, en este caso entre el 22 y el 24 de mayo. Hoy vamos a centrarnos en la hoja de ruta de la transición energética hasta 2050, a partir de un elaborado informe de la Agencia Internacional de la Energía que nos desvela de manera detallada qué va a suceder en los próximos años. Para finalizar, también comentaremos brevemente la propuesta de impuesto mínimo global que se plantea imponer para las multinacionales. Vamos allá. Los inversores siempre se preocupan, pero sobre lo que se preocupan va cambiando. Después de la pandemia, ahora el foco es la inflación, que en parte está relacionada con el gran boom de la energía verde y la sostenibilidad que ahora afecta a los mercados. Más de 40 compañías han triplicado sus precios de cotización desde inicios de 2019. En esta imagen podemos ver la evolución de este tipo de compañías que se benefician de la transición verde, a través de dos índices elaborados por The Economist y su comparación con el índice de referencia en Estados Unidos, el S&P 500. La diferencia entre los dos índices de The Economist es que el azul más claro representa a las compañías que hay dentro según el peso que tienen en el mercado, es decir, lo grandes que son, mientras que el más oscuro representa a todas con el mismo porcentaje dentro del índice. El resultado es evidente. En el caso del índice ponderado por peso, desde enero de 2020 ha habido un crecimiento del 59% con respecto al S&P 500, mientras que el índice de empresas con igual porcentaje ha crecido más de un 100%. Si desgranamos esto, podemos profundizar en los sectores con más crecimiento. Aquí vemos el crecimiento de las acciones de empresas por subsector. Entre enero del año pasado y el 18 de mayo de este año en azul oscuro, y entre enero del año pasado y el pico máximo en enero de este año. Destacan sobre todo los fabricantes de vehículos eléctricos, la industria del hidrógeno y la solar, con crecimientos de más del 200 y el 100% respectivamente, y picos que rondan el 300%. También vemos otros subsectores, como los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos, energía eólica, eficiencia energética, reciclaje, componentes para vehículos eléctricos y otras renovables. ¿Se trata esto de una burbuja? Pues no necesariamente. La consecuencia directa es el gran aumento de inversión en activos de tipo medioambiental, social y de gobernanza, los famosos criterios ESG. ¿Y por qué ahora parece que todo el mundo invierte en este tipo de activos? Seguramente detrás hay una carga de responsabilidad para con el cambio climático y la sociedad, pero también influyen entes como la Agencia Internacional de la Energía de la que hablamos hace unos días. La semana pasada esta agencia lanzó un informe con la hoja de ruta que el mundo debe seguir para conseguir llegar a la neutralidad de emisiones que muchos países ya se han fijado para 2050. Del informe podemos extraer datos interesantes. Quizás la conclusión principal sea que la transición deberá ser más rápida de lo hasta ahora expuesto. Por ejemplo, para 2030 se deberán añadir a la capacidad energética en el mundo 630 gigavatios de producción solar y 390 de producción eólica, mientras que en 2020 solamente se añadieron 280 de todos los tipos de energía renovable. Esta fuerte transición requerirá de unos 5 billones de dólares anuales frente a la media de 2 billones existentes hoy en día. Es decir, todavía se esperan más fondos que harán desarrollarse más esta industria. De manera resumida, la hoja de ruta se centra en lo siguiente. Para 2025, la gran inversión de energía trae crecimiento y nuevos trabajos. El 20% de generación de energía es eólica y solar. Para 2030, nuevo reto de innovación tecnológica. El 60% de los vehículos vendidos en el mundo son eléctricos. La demanda de carbón se ha reducido al menos al 50% y todos los nuevos edificios de las economías avanzadas son de balance energético nulo. Para 2035, rápida salida de los combustibles fósiles. Ya no hay ventas de motores de combustión y el nivel de utilización de combustibles fósiles es del 50% comparado con 2020. Para 2040, la electricidad se vuelve el núcleo del sistema energético. La demanda de petróleo es del 50% comparado con 2020. Para 2045, las nuevas industrias de bajas emisiones prosperan. La demanda de gas natural es del 50% también comparada con 2020 y la industria del hidrógeno cobra cada vez más protagonismo. Y en 2050, objetivo de energía limpia. Más del 85% de los edificios en el mundo son de cero emisiones y al menos el 70% de electricidad en el mundo es generada a través del viento y el sol,
siendo un 90% del total siempre renovable. Y el 90% de la producción industrial es de bajas emisiones. Dicho esto, nos gustaría hacer énfasis en 3 puntos. En lo que respecta a la capacidad de generación, vemos en el gráfico de la izquierda el gran aumento de energía solar y eólica entre 2020 y 2030. Y a la derecha podemos ver la todavía más impactante gráfica con respecto a las ventas de vehículos eléctricos también entre 2020 y 2030. En cuanto a los trabajos, podemos deducir, según esta imagen, que habrá muchos trabajos que van a desaparecer y otros nuevos que se van a crear. La mayoría de crecimiento tiene que ver con el sector de la electricidad, mientras que la gran pérdida con el carbón, petróleo y gas. Recordemos que esta imagen representa también la diferencia hasta 2030. Si hablamos de inversión, esta será la evolución en billones de dólares. Tanto en 2030 como en 2050, el grueso se lo llevan la generación de energía y la infraestructura para el usuario final, sin descuidar tampoco la infraestructura necesaria para generación y transporte y un remanente de combustibles de bajas emisiones. La principal conclusión es que se mete más presión a la inversión y apoyo de estas tecnologías para su fabricación e implementación. Por ejemplo, en España el Parlamento aprobó la interrupción de más explotaciones de combustibles fósiles para centrarse en energías renovables. Otros países pueden seguir a España para acelerar la transición. Para finalizar, comentar que la administración de Biden ha propuesto un impuesto mínimo global a las multinacionales del 15%. Este plan se desveló durante la última reunión entre los países de la OCDE. El objetivo es evitar la masiva declaración de impuestos que las grandes multinacionales hacen en países con bajos impuestos de sociedades. Internamente, Biden planea subir su impuesto de sociedades del 21 al 28%. La decisión sobre el impuesto mínimo global no es definitiva, pero ya vemos cómo ha pasado de discutirse si sería posible a directamente de cuánto debe ser. Y nada más por hoy, esperamos haberte aportado información de valor. Simplemente recordarte que si te gusta la información que compartimos, te suscribas al canal y le des like al vídeo, y si crees que esto puede aportar valor a alguien que conozcas, puedes compartirlo. Así que sigue atento al canal porque seguiremos informando. Hasta pronto.